Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es el mandato que libra del juicio de enfermedad. En Éxodo 15:26, Moisés habló al pueblo en nombre de Dios diciendo: Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. ¿Qué quieren decir estas palabras? ¿Que los creyentes obedientes no padecerán ninguna enfermedad? No. Todos sabemos que aún los creyentes santos y obedientes enferman. Pablo estaba enfermo de sus ojos. Timoteo padecía frecuentes enfermedades de su estómago. Por tanto, los creyentes, los buenos creyentes, también enferman. Veamos algunas consideraciones previas sobre lo que dice la Biblia sobre la enfermedad para después intentar entender el texto mencionado. En primer lugar, hablemos de las causas bíblicas de la enfermedad humana. La enfermedad se padece sin ninguna relación causa-efecto extraordinaria. Por el pecado, todas las personas hemos de morir algún día. Por el pecado en el que nos encontramos, porque todos somos pecadores. No hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, afirma la Biblia. Y por tanto, por ese pecado, por esa condición de pecado en la que estamos, no tiene que ver con el pecado concreto realizado en un momento determinado, sino por la condición, por la actitud que tenemos como tendencia a pecar, por esa actitud y tendencia a pecar, por esa condición de pecado, todas las personas hemos de morir algún día. Génesis 3:19, Dios dijo: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Este es el destino de todos los seres humanos. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. A todos nos espera la muerte física. Y las enfermedades son, junto con el envejecimiento, el proceso de envejecimiento, son enfermedades y envejecimiento los medios que nos llevan al deterioro y a la muerte. Génesis 25:8. Exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años. Abraham murió de viejo. Murió porque era muy mayor y dice que murió en buena vejez, no estaba enfermo gravemente de ninguna cosa. Era anciano, muy anciano, lleno de años, y murió de eso, de tantos años. Por tanto, la vejez mata. La vejez en sí produce un deterioro en nuestro organismo que nos lleva a la muerte. Si además la vejez va acompañada de enfermedades, pues con más razón aún. Eclesiastés 12:1, 3 y 7 dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y sin contentamiento, cuando se encorvarán los hombres fuertes y cesarán las muelas y se oscurecerán las ventanas y el polvo vuelva a la tierra y el espíritu a Dios que lo dio. La vejez, la edad trae problemas, enfermedades, deterioro, achaques. Y
Todas estas cosas son el camino que nos lleva a la muerte. Así pues, sin ninguna causa directa, todos enfermamos cada día para acercarnos poco a poco a la muerte. Sin ninguna causa directa, me refiero en cuanto a que no por haber hecho tal o cual cosa mala, al día siguiente o el mismo día cogemos una enfermedad, ¿no? Sin motivo ninguno nos enfermamos, porque somos carne, somos humanos, somos frágiles y estamos expuestos a todo tipo de situaciones que enfermen nuestro cuerpo. En 2 de Reyes 13:14 se dice que estaba Eliseo, el profeta Eliseo, enfermo de la enfermedad de que murió. Estaba enfermo de la enfermedad de que murió, o sea que de la enfermedad también se muere, como de la vejez, o de ambas cosas, o de una de ellas. Y en el caso de Eliseo murió de la enfermedad que padecía. Y en el Salmo 41, 1 y 3 se dice que al pobre lo librará Jehová, lo sustentará sobre el lecho del dolor, mullirás toda su cama en su enfermedad. Hay personas que mueren con dolor en su cama por el padecimiento de una enfermedad determinada. Pablo decía, 2 Corintios 11:29, ¿quién enferma y yo no enfermo? Para decir que se hacía solidario con los que estaban enfermos. La enfermedad se padece sin ninguna causa. Pero también puede haber una causa específica, extraordinaria, que origine la enfermedad. La enfermedad puede estar en la vida de una persona como prueba. Y Dios en ese caso permite que Satanás nos enferme con algún propósito de parte de Dios, un propósito bueno, pero Dios puede permitir que Satanás nos enferme. En Job 2, 4 al 7 se dice, Satanás dijo a Jehová, extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti. Y Jehová dijo, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces Satanás hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Así pues, a la primera razón de la enfermedad, que es ninguna razón, ninguna causa, ahora encontramos que la enfermedad puede tener un origen en la permisión divina para que la enfermedad nos alcance como prueba, usando a Satanás como instrumento que nos trae esa enfermedad. En Gálatas 4, 13 al 15 se reafirma la palabra en lo mismo. Sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo, porque doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Está claro por el texto que Pablo tenía una enfermedad, que la enfermedad era de los ojos y que él estaba convencido que aquello era una prueba de Dios, una prueba de Dios. Él dirá en otra parte que aquello era un aguijón de Satanás. También la enfermedad puede estar en nosotros, además de las razones anteriormente vistas, como juicio y castigo por el pecado. Es decir, sin ser esta la causa ordinaria de la enfermedad, sí es una causa extraordinaria. Dios mismo puede enfermar a una persona como reprensión. En 2 de Crónicas 21, 12 y 14 al 15 se dice que Elías decía, Jehová ha dicho así, por cuanto no has andado en los caminos de Josafat tu padre, él te herirá a ti con muchas enfermedades, con enfermedad de tus intestinos, hasta que se te salgan a causa de tu persistente enfermedad. Dios puede enviar la enfermedad como castigo.
también la enfermedad puede tener su causa en la gloria de Dios. Dios puede enviar la enfermedad sencillamente para su gloria. Él puede enfermar a alguien para que éste tenga un comportamiento tan lleno de fe, tan lleno de obediencia, de testimonio, que ese comportamiento glorifique a Dios. En Juan 11, 3 al 4 y 23 y 40 se nos dice que enviaron a decir, el que amas está enfermo. Se refería a Lázaro. Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Si crees, verás la gloria de Dios. Vemos, por tanto, que la enfermedad de Lázaro, que le llevó a la muerte, y la posterior resurrección de Lázaro, todo ello fue para la gloria de Dios. Así pues, hemos visto que entre las causas de la enfermedad está primero la causa general de la mayoría de las enfermedades, y es que enfermamos sencillamente porque somos personas humanas que hemos de morir más tarde o más temprano, y mediante el envejecimiento y la enfermedad hemos de morir. Esa es la primera razón y la mayoritaria de las razones por las que enfermamos. Y después están otras razones extraordinarias que hemos visto. Una persona puede enfermar como prueba, puede enfermar como castigo o puede enfermar para la gloria de Dios. Y estas tres causas serían extraordinarias y tienen que ver con lo que Dios en su soberana voluntad quiera para cada uno. ¿Qué enseña Éxodo 15, 26? ¿Qué enseña el texto que leímos al principio y que nos llevó a hacernos aquellas preguntas sobre la enfermedad y que hemos contestado de alguna manera con lo que hemos afirmado anteriormente? Éxodo 15, 26 habla de la enfermedad como juicio por el pecado, de las diferentes razones por las que podemos enfermar, de las diferentes razones mencionadas anteriormente, en el punto anterior. Una de ellas era la enfermedad como juicio por el pecado. Pues bien, Éxodo 15, 26 habla de esta causa extraordinaria de enfermar. Habla de las enfermedades enviadas por Dios como juicio, como castigo. Así fueron las enfermedades que Dios envió a Egipto. Enfermedades que fueron un juicio por la desobediencia de los egipcios, por la dureza de corazón de Faraón y la desobediencia de los egipcios. En Deuteronomio 28, 58 al 60, se dice, si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes y enfermedades malignas y duraderas, y traerá sobre ti todos los males de Egipto, delante de los cuales temiste y no te dejarán. Se está hablando en este texto de la enfermedad como castigo por el pecado, de la enfermedad como plaga permanente, duradera, de la enfermedad maligna que no abandona a las personas y de la cual se puede incluso morir. Hemos leído un texto que, al igual que el de Éxodo, a estudio, habla de la enfermedad como castigo, como juicio. En Éxodo 15, por tanto, Dios está advirtiendo al pueblo de Israel que está cometiendo un grave pecado. En Éxodo 15, de 22 al 24, se nos dice que hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Sur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua, y llegaron a Mara,
y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Este es el contexto del pasaje a estudio. El pueblo de Israel está pecando. Está pecando de nuevo, de forma reiterada, contra Dios, contra Moisés, de nuevo repitiendo las mismas pautas de conducta, de falta de fe, de crítica, de murmuración, de menosprecio de la salvación de Dios. En definitiva, Dios les advierte. Les dice que si son obedientes, si tienen fe y son obedientes, Él no les enviará las enfermedades que les envió a los egipcios. No les enviará la enfermedad como juicio y castigo. No les está diciendo que no le van a suceder a ellos las enfermedades ordinarias que tienen que pasarle a todas las personas junto con la vejez para morir. No, no está hablando de estas enfermedades. Está hablando de la enfermedad como castigo. Que Dios no va a usar la enfermedad como un castigo para con ellos. Esto es lo que Dios le está diciendo en Éxodo 15, 26. Moisés dijo: si oyeres atentamente, mirad, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de tus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, en definitiva, si fueres obediente, si creyeres y fueres obediente, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios, enfermedades como juicio, como castigo, te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Por tanto, esto es lo que Dios te está diciendo a los israelitas en Éxodo 15, 26. No les está diciendo que nunca van a padecer ninguna enfermedad, ¿no? Sería contrario al plan eterno de Dios de que todos muramos algún día y nos encontremos con Él. Todos hemos de enfermar y envejecer y morir. No les está diciendo esto, sino les está diciendo que la enfermedad como juicio, como castigo, no la enviará Él, no la usará Él como medio de reprensión. Esto es lo que le está diciendo. Una vez dicho todo esto, alguno se preguntará: ¿podemos distinguir la causa de la enfermedad que padecemos? ¿Nosotros u otros? ¿Podemos en algún momento que estemos enfermos, nosotros u otros, saber si la enfermedad que padecemos no tiene causa? Es decir, es sencillamente porque hemos de enfermar o porque es una prueba de parte de Dios o porque es para la gloria de Dios o porque es un juicio. Podemos saber de estas 4 razones por las que podemos enfermar cuál es la que tiene que ver con nosotros o con otras personas, con la enfermedad que padecemos nosotros u otras personas. Lo primero que tengo que decir es que sobre la causa de la enfermedad de otros, mejor no opinar mucho, ni pensar mucho, porque podemos equivocarnos, podemos equivocarnos. Y tenemos un libro en la Biblia, el libro de Job, en el que unas personas, los amigos de Job, se equivocaron con Job. Ellos vinieron a visitar a Job porque estaba enfermo y ellos pues buscaron la causa de la enfermedad de Job y rápidamente pensaron en que aquello era un castigo y así le hicieron saber a Job una y otra vez que padecía el castigo de Dios. En Job 5, 17 al 18 se dice: bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Él hace la llaga y él la vendará. Él hiere y sus manos curan. Esta es una de las cosas que le dicen los amigos de Job a Job. Y es cierto lo que dicen aquí. Es verdad que cuando alguien es castigado por Dios es bienaventurado, porque Dios tiene un propósito.
Y es verdad que no hay que menospreciar la corrección de Dios. Y es verdad que Dios da la llaga y da la cura a la llaga, etc. Todo eso es verdad. Pero el error de los amigos de Job era de emplear estas palabras muy ciertas para quien sea castigado por Dios, para alguien que no es castigado por Dios. Sabemos por otras partes de la Biblia que lo que Job padecía era una prueba. Ya leímos ante un texto como Dios le dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano. Pero respeta su vida, pero él aquí está en tu mano. Aquello era una prueba de parte de Dios, no era un castigo. Por tanto, los amigos de Job se equivocaron en el diagnóstico del por qué Job estaba enfermo. Y las palabras que le decían eran ciertas, pero eran mal aplicadas. Mal aplicadas. Aplicaban palabras que podían decirse y debían decirse a alguien castigado por la enfermedad, a alguien que estaba siendo probado con la enfermedad. Por tanto, esto era el error de los amigos de Job. Así pues, viendo la experiencia de Job y viendo la experiencia de los amigos de Job, el error cometido, mejor sobre la enfermedad de otros no opinemos. No nos dediquemos a juzgar, a averiguar por qué fulano o mengano está enfermo. Es un castigo, es una prueba para la gloria de Dios, no tiene razón ninguna. Bueno, no pensemos en esto. Cuando alguien esté enfermo, oremos, tengamos misericordia, tengamos compasión, y eso es lo que yo aconsejo hacer con respecto a la enfermedad ajena. Y con respecto a la propia, a la enfermedad propia, a la que uno padece, ahí sí podemos y debemos intentar averiguar la causa sobre la propia. Y recordar en primer lugar que Dios no castiga cuando el pecado se comete por error o por ignorancia. Porque alguien puede pensar, bueno, esto que padezco es un castigo porque yo he hecho tal o cual cosa. Cuando el pecado es por error o ignorancia, Dios no castiga. Levítico 4, 2 al 3. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguna persona pecare por hierro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer, e hiciere alguna de ellas, el sacerdote ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido para expiación. Y Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Estos dos textos nos muestran que Dios es misericordioso, es compasivo con aquellos que pecan por error, y el juicio directo de Dios no es precisamente lo que Dios hace con aquellos que cometen por error algún pecado, se equivocan o fallan en algún momento. Por lo general, Dios les reprende y busca el arrepentimiento de estas personas, de aquello que hayan hecho por error, y les da la oportunidad de enmendar lo que han hecho. Por tanto, debemos saber esto. Pero también debemos saber que Dios sí envía la enfermedad como juicio, como vimos antes, a quienes cometen un grave pecado o tienen una conducta reiterada de soberbia y de desobediencia. Si bien Dios toma en cuenta la ignorancia, la equivocación, la falta de intencionalidad, si Dios la toma en cuenta, también toma en cuenta la actitud soberbia, perseverante, recalcitrante de aquellos que no solo pecan, sino que lo hacen a sabiendas de que están pecando. Y es en estos casos cuando Dios interviene con juicio, directamente. Hechos 12, 21 al 23.
Día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó, y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. He aquí un ejemplo de lo que hemos dicho. Un hombre que peca deliberadamente, reiteradamente. Este hombre acostumbraba a hacer esto, a darse a sí mismo la gloria, a quitarle la gloria a Dios y dársela a sí mismo. Era un hombre orgulloso, soberbio, y una y otra vez hacía lo mismo, hasta que Dios decidió salirle al encuentro con juicio y enviarle una enfermedad fulminante que lo mató, que le quitó la vida. Por lo general, el tipo de juicio de enfermedad tiene que ver con el tipo de pecado. En el caso de María y Aarón, hermanos de Moisés, Dios envió una enfermedad a María y no a Aarón. A Aarón le envió otro castigo. Números 12, 1, 10 al 11 y 15. María y Aarón hablaron contra Moisés, nos dice el texto. Aparentemente ambos hicieron lo mismo. Hablaron, criticaron contra su hermano. Y nos dice el texto que la nube se apartó del tabernáculo. Este fue el castigo que Dios le dio a Aarón por aquello. Y aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y dijo Aarón a Moisés, ah, Señor mío, locamente hemos actuado. Y María fue echada del campamento 7 días. No sabemos los detalles del corazón de aquel pecado. En apariencia fue el mismo, de María y de Aarón. Pero no debió serlo en la forma, sí, pero no en lo profundo del corazón, porque Dios envió un castigo distinto a cada uno. A Aarón le retiró su presencia, que esto era algo muy duro para un sumo sacerdote, retirarle la presencia, que simbólicamente, recordad, hemos hablado en otro momento, tenía que ver con una nube durante el día sobre el pueblo, sobre el campamento, el tabernáculo, una nube, y por la noche una columna de fuego. Pues bien, esta presencia de Dios a través de estos símbolos desapareció. Y esta fue la manera en que Dios castigó a Aarón. Y a María, en contraste, le envió una enfermedad, una lepra maligna, que hizo que fuese considerada inmunda y puesta en cuarentena 7 días y echada del campamento. ¿Por qué a uno una enfermedad y a otro Dios le quitó el símbolo de su presencia? Bueno, ambas cosas eran duras y muy fuertes. No penséis que lo de Aarón fue un castigo menor que el de María. Fue un castigo muy fuerte, tanto el de uno como el de otro. ¿Pero por qué distinto? Bueno, Dios sabe los entresijos del corazón de cada cual y por qué en un caso determinado Él quiere y decide enviar una enfermedad física, como pasó con María, y en otro caso otra forma de castigo y de juicio. En cualquier caso es necesario reconocer que el pecado que merece el juicio de enfermedad, el pecado que merece el juicio de enfermedad debe ser reconocido por aquel que ha recibido el juicio de enfermedad. Debe ser reconocido el pecado, debe ser confesado a Dios y pedirse a Dios en base a su misericordia que lo perdone. Una persona que investiga sobre el origen de la enfermedad que padece y llega a la conclusión de que puede ser un castigo, que la enfermedad que padece puede ser un castigo de Dios, debe de arrepentirse de aquello que considere que ha sido la causa por la que Dios le envía la enfermedad, debe arrepentirse de aquello y pedirle perdón a Dios. En Números 12, 11 al 13, dijo Aarón a Moisés, hemos pecado, hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto,
que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová, diciendo: te ruego, Dios, que la sanes ahora. Por tanto, Aarón y María tuvieron que arrepentirse, tuvieron que confesar su pecado, tuvieron que pedir a Aarón y María a Moisés, tuvieron que pedirle ambos que tuviese misericordia, que le pidiese a Dios por ellos, que en definitiva pidiese al Dios que les envió aquel castigo que lo retirase. La causa de pecado que origina un juicio de Dios de enfermedad debe ser reconocida, confesada, para que Dios perdone y libre de la enfermedad. Y sobre la causa de la enfermedad como prueba o para la gloria de Dios, si una enfermedad que padecemos es prueba o para la gloria de Dios, decirle que aquí es más complejo y decirle que aquí a su tiempo sabremos si algo que padecemos es una prueba o para la gloria de Dios. En el caso de Pablo, que padecía una enfermedad del cuerpo, una enfermedad de los ojos, él mismo dice, según a los Corintios 12, 7 al 9, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, para que no me enaltezca. Y 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, me gloriaré en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Parece ser que en el caso de Pablo, la enfermedad que padecía era tanto una enfermedad para la gloria de Dios como una prueba. Era una enfermedad que tenía esta mezcla de estas dos razones. Era aquello, un instrumento de Dios para santidad, un instrumento para la gloria de Dios, un instrumento que era una prueba. Todo ello según el propósito de Dios. Esto que le sucedió a Pablo puede sucedernos a nosotros, y llegar a esas conclusiones pues es algo que requiere sabiduría y requiere pues paciencia, fe, para en el tiempo descubrir los entresijos de la enfermedad que padecemos. En cualquier caso, el texto que estudiamos nos habla de un mandato que libra del juicio de enfermedad. El mandato que libra del juicio de enfermedad. Y hablamos de las causas bíblicas de la enfermedad y dijimos que la enfermedad se padece sin ninguna relación causa-efecto extraordinaria, pues por el pecado todas las personas hemos de morir a través de la enfermedad y del envejecimiento. También dijimos que la enfermedad se padece porque una causa específica extraordinaria la puede originar, como la prueba, el juicio o el castigo divino, o como un medio para la gloria de Dios. Todo ello nos llevó a buscar el qué enseña Éxodo 15, 26. De todas estas causas de la enfermedad, ¿cuál de ellas es la que contiene, de la que habla Éxodo 15, 26? Y dijimos que Éxodo 15, 26 habla de la enfermedad como juicio por el pecado. Si Israel era obediente, Dios no le enviaría ninguna enfermedad como juicio y castigo. Y finalmente nos preguntamos si podemos distinguir la causa de la enfermedad que padecemos nosotros u otros. Y dijimos que es mejor no opinar, ni pensar, ni conjeturar sobre la enfermedad de otros y sobre la propia, que podemos distinguir si es un castigo, una prueba, por su forma y propósito. Y, por supuesto, todo ello mediante sabiduría y mucha fe. Leamos para terminar Mateo 9:35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Que este texto nos deje el sabor de que nuestro Señor es un Dios de sanidad, y Él quiere nuestra salud y nuestra sanidad, y solo excepcionalmente usa la enfermedad con fines de reprensión
y fines de santificación. Que el Señor nos bendiga y nos ayude.